qué? Porque eso ha sido una de las partes que hemos desarrollado potentemente acá en el hospital, siendo el único hospital público que lo hace de manera regular, ¿ya? Y de hecho, uno de los pocos hospitales en Chile del área pública y privada. ¿Cómo funciona la neuromodulación sacra? Algo de la técnica quirúrgica, resultados de estudios clínicos y cuál ha sido nuestra experiencia en el hospital. Impresionante. Todo negro, pero bueno. La vejiga hiperactiva se define como urgencia miccional con y sin urge incontinencia, o sea, episodios de escape, en la mayoría de los casos asociado a aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturia. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un diagnóstico clínico, ¿ya? Esto uno no necesita nada más que el viejo recurso de la silla, sentarse con el paciente y conversar con el paciente, y nada más. Y de esa manera uno puede hacer el diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué esto es una epidemia? Porque si podemos ver acá la prevalencia de la vejiga hiperactiva, estos son datos de Estados Unidos, no tenemos datos chilenos, pero probablemente son bastante similares. Ya, vemos que en Estados Unidos la prevalencia es alrededor de 37 millones de personas que tienen vejiga hiperactiva. Eso es más frecuente que asma, que diabetes, incontinencia fecal, osteoporosis, Alzheimer, cosas que probablemente nos enfocamos mucho más y estamos mucho más preocupados de esas cosas, y esto pareciese ser que no existiese, ¿ya? Eso quiere decir de que uno cada 6 americanos tiene vejiga hiperactiva. Los gastos se estiman en Estados Unidos cerca de 13 billones de dólares anuales por esta enfermedad, ¿ya? Y la mayoría de ese dinero es en pañales, ¿ya? O sea, no estamos hablando de que esta cantidad de plata sean terapias de alta complejidad, sino que esos son pañales en gente que está en la mitad de su vida, que podrían estar trabajando y que tienen que usar pañales, ¿ya? Entonces, los desafíos de la vejiga hiperactiva es una patología altamente prevalente que aumenta con la edad, llegando hasta 1/3 de las personas mayores de 70 años. No es parte normal del envejecimiento orinarse, no es parte normal del envejecimiento levantarse 5 veces en la noche a orinar, y no es parte normal del envejecimiento tener que correr al baño y conocer todos los baños disponibles en los lugares donde nosotros vamos, ¿ya? Impacta severamente la calidad de vida y está asociada, y esto es súper importante, a caídas. Imagínense, son pacientes que se despiertan en la mitad de la noche porque tienen urgencia y tienen nocturia, que a veces son mujeres que tienen acostado un gallo que al lado, que ronca y que no lo quieren despertar. Entonces no prenden la luz para ir al baño, van caminando al baño rápido, se caen, se fracturan y se mueren. Entonces no es una enfermedad que solamente impacta la calidad de vida, sino que la sobrevida, ¿ya? Se asocia a otros problemas, depresión, deterioro funcional y aumento de riesgo de que los pacientes tengan que institucionalizarse, ¿ya? Bueno, aquí no se ve nada porque está en negro, pero no importa. Claramente se asocia a un deterioro psicológico y bienestar. En estas curvas que están viendo acá, una de ellas es vejiga hiperactiva, la otra es diabetes. Y estos son puros parámetros que tienen que ver con calidad de vida. Eso quiere decir de que la vejiga hiperactiva afecta la calidad de vida de igual manera que la diabetes. La línea de más arriba son pacientes sin vejiga hiperactiva y no diabéticos. O sea, claramente impacta la calidad de vida, tienen peor calidad de vida y comparable a otras enfermedades que son muy preocupantes para nosotros. ¿Ya? Wow. Bueno. Interfiere además la vejiga hiperactiva con la empleabilidad y la productividad. Muchas veces nuestros pacientes que tienen esta enfermedad refieren de que pierden su trabajo porque nadie cree que tengan que ir 15, 20 veces al baño mientras están trabajando y creen que son personas que no quieren trabajar. Y eso afecta igualmente a hombres y mujeres, ¿ya? Y esto es lo que se ve en este gráfico acá, que no se entiende muy bien, pero en morado es vejiga hiperactiva, en azul es gente sin vejiga hiperactiva, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Wow. Bueno, en Estados Unidos, como les decía, más o menos el 10% de la población tiene vejiga hiperactiva, o sea, alrededor de 30 millones de personas. Sin embargo, pacientes que se presentan en un servicio para consultar por este problema es solamente la mitad. Pacientes que son diagnosticados con vejiga hiperactiva es solamente menos de la mitad, 1/3 de los pacientes que efectivamente consultan. Y pacientes que reciben tratamiento, solamente la mitad de ellos. O sea, de ese 10% con vejiga hiperactiva, solo un 10% recibe tratamiento, ¿ya? O sea, no es un problema solamente de Chile, es un problema del mundo. ¿Cuáles serán los resultados en Chile? Bueno, en realidad no sabemos, pero si en Chile se supone que somos 17 millones de personas, más o menos el 10% de tener esto, ¿cuántos llegan acá? Yo estoy seguro que es menos de un 10%, ¿ya? Porque eso no es lo que nosotros vemos, ¿ya? Existen guías clínicas de manejo de vejiga hiperactiva, ¿ya? Estas son las guías clínicas de la American Urology Association, donde ellos definen cómo es el tratamiento de
de esta enfermedad, ¿ya? Y solamente quiero resaltar que en este algoritmo, después voy a mostrar unas partes un poco más ampliadas para que vean un poco mejor. Lo que dice acá es que uno tiene que hacer una historia clínica y un examen físico, ¿ya? ¿Ah? Eso dice ahí, sí. Y después de eso uno tiene que puede hacer educación con los pacientes, puede hacer cambios conductuales, si los cambios conductuales no funcionan, puede usar terapia farmacológica, y si la terapia farmacológica no funciona, uno puede pasar a tercera línea. Esto sería primera línea de tratamiento, segunda línea y tercera línea, ¿ya? Y voy a... Bueno, ahí en esto estaba la parte de tercera línea, que es a qué correspondía, y eso es la neuromodulación del nervio tibial posterior, el uso de Botox intravesical y la neuromodulación central. La pregunta es, de los pacientes que les damos remedios, ¿cuáles son los remedios? Anticolinérgicos. En Chile, en Estados Unidos también está otro disponible, que es los beta-3 agonistas. En Chile no lo tenemos disponible actualmente. Pero los anticolinérgicos como la oxibutinina, la darifenacina, la tolterodina, hay distintos medicamentos que están disponibles en el mercado. Estos resultados no son con oxibutinina de liberación inmediata, ¿ya? Que es el peor tolerado y que tiene peor adherencia. Estos son con medicamentos que son relativamente más modernos y que tienen un mejor perfil del punto de vista de efectos secundarios. A los 6 meses de pacientes que se le indica el anticolinérgico, un 72% de los pacientes no los utiliza. ¿Por qué? Porque la efectividad no es tan alta y por los efectos secundarios, por efectos que no son específicos hacia la vejiga de los anticolinérgicos, como boca seca, constipación, ojo seco y otros tipos de efectos secundarios. ¿Y qué es lo que pasa al año? Eso sube un 82%. O sea, sabemos de que de los pacientes que les indicamos anticolinérgico, solo 2 de cada 10 van a seguir ocupando el tratamiento al año, ¿ya? Entonces, lo más importante en este tipo de tratamiento es que cuando uno les indica tratamiento con anticolinérgico, eso lo puede hacer prácticamente cualquier médico, un médico general puede hacer esto, no deben los pacientes quedarse en eso para siempre. Y uno debe preocuparse de tratar de buscar a los pacientes y saber si es que los pacientes están respondiendo bien o no. ¿Por qué? Porque esto se asocia a mortalidad. No es solamente porque la gente es mortalidad, es empleabilidad, afecta gravemente la calidad de vida. Por tanto, debemos buscar a nuestros pacientes y es nuestra responsabilidad, no solamente responsabilidad de los pacientes, sino que es nuestra responsabilidad preocuparnos de ellos porque estamos aumentando la sobrevida de nuestra población cuando tratamos adecuadamente esta enfermedad, ¿ya? En Estados Unidos, el 90% de los pacientes se pierden, ¿ya? De los pacientes que efectivamente buscan ayuda, los que no toleran los medicamentos son la mitad, y pacientes que de ellos pasan a tratamientos avanzados, quiere decir Botox o neuromodulación central, es solamente un 10%. Entonces, tenemos un 90% en Estados Unidos que efectivamente quedan sin tratamiento. En Chile esto debe ser, o sea, los que llegan acá es algo absolutamente marginal, prácticamente inexistente, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la adherencia es baja, y esto es más o menos lo que nosotros hacemos acá en el hospital, ¿ya? Pacientes que consultan con urgencia o urgincontinencia, aumento de frecuencia, nocturia, sin infección urinaria y sin hematuria, esas pacientes tienen el diagnóstico de vejiga hiperactiva, ¿ya? Entonces nuestra primera línea siempre es indicarle cambios conductuales, eventualmente las enviamos y las derivamos a hacer kinesiología piso-pelviano. Esperamos que en el corto plazo podamos contar con nuestra kinesióloga que haga el tratamiento acá mismo, ¿ya? Si eso falla, nosotros le indicamos o neuromodulación del nervio tibial posterior, que nosotros en nuestro caso lo ocupamos como más segunda línea y no tercera línea, porque tiene bajos efectos adversos y o nulos. Es una terapia que las pacientes pueden hacer en su casa y es bastante accesible para las pacientes, ¿ya? Son 36 sesiones que duran 12 semanas en total. Anticolinérgicos a veces usamos 1 o 2 diferentes, o usamos habitualmente por 3 semanas en dosis baja. Si eso no funciona, nosotros no le decimos a los pacientes que vuelvan, sino que les damos la indicación desde el momento que lo indicamos, que ellas lo usen por 3 semanas, sin consultarnos a nosotros. Si es que el resultado no es adecuado, ellas pueden, en forma independiente, aumentar la dosis, por ejemplo, de oxibutinina de 5 cada 12 a 5 cada 8. Entonces nosotros controlamos a las pacientes en 6 semanas, posterior a la indicación de los anticolinérgicos, y ya sabemos si la paciente tuvo efectos adversos, si es que tuvo respuesta a dosis baja, y si no tuvo respuesta a dosis baja, si tuvo respuesta a dosis alta o no. Siendo así, podemos avanzar a una siguiente línea y no dejar a las pacientes dando vueltas y visitarlas en 6 meses más, que era lo que hacíamos antes, principalmente por falta de opciones de poder controlar a las pacientes, ¿ya?
Entonces, si no hay respuesta o hay mala tolerancia, esas pacientes pasan a tercera línea, que puede ser Botox o Intersteam. Interesantemente, nosotros somos el único hospital en Chile que tiene disponibilidad de estas dos terapias en forma, con disponibilidad sin mayor dificultad de poder indicar estos tratamientos a los pacientes que lo requieren. ¿Ya? Entonces, de la definición de falla de segunda línea, o sea, de los anticolinérgicos, neuromodulación del tibial posterior, ocurre entre 6 y 18 semanas, porque si es que le indicamos neuromodulación del tibial posterior son 12 semanas más, ¿ya? Pero no son 2 años, ni 6 meses, ni 9 meses, ni... Entonces, siendo así, nosotros podemos avanzar a terapias de tercera línea, y lo que es muy importante es que este es un diagnóstico sindromático, por tanto no es necesario hacer exámenes complementarios, o no es obligatorio hacer exámenes complementarios, como por ejemplo pedir una urodinamia multicanal o pedir cistoscopía a estos pacientes. Estos pacientes pueden avanzar a terapia de tercera línea sin obligatoriamente requerir de eso. Eso se puede realizar si es que uno considera de que es necesario para pacientes particulares, pero no es requisito de todos los pacientes que avanzan a terapia de tercera línea tener exámenes complementarios de alto costo, como por ejemplo las urodinamias multicanal. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco más de qué es lo que es esta neuromodulación sacra. ¿Ya? ¿Cuáles son las indicaciones de la neuromodulación sacra? Se utiliza y está aprobado por la FDA para el manejo de la vejiga hiperactiva con síntomas de urgencia, incontinencia, urgencia con aumento de frecuencia o la combinación de ambas. O sea, tampoco es necesario que los pacientes deban tener episodios de incontinencia asociados a urgencia para usar este tipo de tratamiento. También está aprobado para incontinencia fecal y también está aprobado para retención urinaria no obstructiva. O sea, si uno descarta que el paciente tenga obstrucción, por ejemplo, tanto hombres o mujeres, en el caso de los hombres, que uno descarte que los pacientes no tienen una hiperplasia benigna de la próstata y que por eso están en retención, o en mujeres que no hayan tenido cirugías previas como TOT o TBT y que eso esté obstruyendo a las pacientes, o que tengan una obstrucción de otro tipo, si uno descarta eso, también está aprobado para manejo de la retención urinaria. ¿Ya? Bueno, no se ve nada. El mecanismo de acción de la neuromodulación sacra no está del todo definido aún, sin embargo, lo que es la neuromodulación sacra son pequeños pulsos eléctricos que ocurren a nivel de las raíces sacras de S3, ¿ya? Donde eso permite modular y restaurar el funcionamiento del piso pelviano. A diferencia, por ejemplo, del Botox, que el Botox sabemos que es una toxina que produce parálisis muscular. Claramente eso no es una terapia que restaura el funcionamiento, sino que evita tener un síntoma. En este caso no es así, esto restaura la funcionalidad, ¿ya? No está completamente dilucidado cuál es el mecanismo de acción de la neuromodulación sacra, pero sí lo que sabemos es que el reflejo de la micción es un reflejo extremadamente complejo que involucra muchos distintos tipos de vías, tanto eferentes como aferentes. Yo siempre doy el ejemplo de que, por ejemplo, a todos nos ha pasado quizás que cuando estamos con ganas de ir al baño a orinar y vamos manejando llegando a nuestra casa y tenemos en verdad muchas ganas de orinar, y doblamos en la esquina de la casa, ya las ganas son insostenibles. Y cuando agarramos la llave para poder abrir la puerta, en verdad que tenemos un problema. Claramente la vejiga no tiene ojos para mirar que estamos abriendo la puerta de la casa. Sin embargo, ocurre ese fenómeno, ¿no es verdad? Por tanto, hay una influencia muy potente de los núcleos cerebrales para el reflejo de la micción. Y el reflejo de la micción debe ocurrir en un momento que es socialmente adecuado. ¿Cómo definimos socialmente adecuado? Es cuando estamos en una situación de tranquilidad y eso claramente no ocurre a nivel del efector que es la vejiga. ¿Ya? Entonces vemos que hay vías eferentes y aferentes que están involucradas. ¿Ya? Sin embargo, la localización precisa no se conoce. A mí me tocó la oportunidad de participar activamente, ser uno de los principales investigadores de un estudio que realizamos en Estados Unidos, muy interesante, en pacientes en que nosotros estaban utilizando la terapia de neuromodulación central de Intersteam para el manejo de su vejiga hiperactiva, pacientes que estaban con excelente resolución de sus síntomas y que llevaban por lo menos 6 meses sin ningún cambio en el funcionamiento de la terapia y estaban felices y contentas con su terapia. Lo que hicimos algo que estaba absolutamente, de alguna otra manera, prohibido, ¿ya? Les hicimos resonancia cerebral funcional, eso quiere decir, evaluamos cuáles son los cambios metabólicos a nivel del cerebro en pacientes con el neuromodulador encendido y apagado, comparando, por tanto, lo que permite hacer la resonancia cerebral funcional, permite evaluar cuál es la concentración de oxígeno a nivel del tejido cerebral. Por tanto, de manera indirecta, nosotros evaluamos la función de esos centros cerebrales,
¿ya? Y como nosotros teníamos el sistema que permite hacerlo en un modelo cíclico, o sea, on-off, 40 segundos on, 40 segundos off, entonces eso nos permitía comparar qué es lo que ocurre a nivel cerebral cuando el neuromodulador, este marcapaso, está encendido y qué es lo que ocurre cuando está apagado, ¿ya? Entonces nosotros lo hicimos de esa manera y con una resonancia cerebral funcional. Este es un estudio que está recientemente publicado en el Journal of Urology, que es uno de los journals de las revistas de mayor impacto en el mundo urológico, donde nosotros podemos ver de que esto funciona también con distintos niveles, o sea, a cuánta intensidad de estimulación el neuromodulador está utilizando. Entonces nosotros vimos de que en pacientes, cuando la neuromodulación está muy baja, se ven patrones más bien azules, eso quiere decir desactivación de centros cerebrales. Cuando el neuromodulador está a nivel de, cuando el paciente lo siente, y es cuando el paciente es el nivel terapéutico del neuromodulador, tienden a disminuir las zonas de desactivación. Hay algunas zonas que se activan, y lo más interesante de todo es que este patrón es muy similar al patrón de funcionamiento cerebral y de actividad metabólica en pacientes sin vejiga hiperactiva. O sea, de nuevo, esto nos habla de que esto restaura la función no solamente a nivel local, sino que a nivel de los centros cerebrales involucrados en el proceso de la micción. Y también uno puede subirlo más, y en esos casos uno empieza a ver que hay más zonas donde hay más activación, como distintas zonas del cerebro que también están involucradas en el proceso y en el reflejo de la micción, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es esta neuromodulación sacra? ¿A qué se refiere? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Porque nosotros los ginecólogos estamos acostumbrados a operar de cierta manera, y aquí esto es absolutamente distinto a lo que nosotros nos enseñaron y cómo aprendimos. Aquí nosotros los pacientes se operan de cubo y toprono. Nadie de nosotros ha operado un paciente de cubo y toprono probablemente en mucho tiempo. Entonces es algo diferente, y es importante quizás que ustedes conozcan qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que estamos haciendo acá en el hospital, ¿ya? Entonces es una estimulación directa de raíces sacras de S3, donde nosotros lo que hacemos es, primero se implanta un electrodo, ¿ya? A nivel de las raíces, conectado a un estimulador externo por un periodo de prueba de 2 a 3 semanas, ¿ya? Si es que ese periodo de prueba es satisfactorio y el paciente presenta efectivamente una mejoría de más del 50% de sus síntomas, nosotros, eso digamos es lo estándar, el paciente se considera de que va a mejorar suficientemente su calidad de vida que se justifica el implante definitivo del neuromodulador, y eso se hace después de esas semanas de prueba, ¿ya? Entonces nosotros buscamos la forámina de S3, ¿ya? Y el objetivo es tratar de seguir lo más cercano posible el recorrido de las raíces nerviosas de S3, obtener una respuesta motora y sensitiva y acoplar el electrodo. Los pacientes, por tanto, se hace bajo anestesia local y sedación, porque si nosotros le ponemos una anestesia raquídea, no vamos a ver ni una respuesta motora, ¿ya? Y tampoco sensitiva, ¿ya? Entonces se hace bajo anestesia local y sedación para que el paciente pueda tener interacción con el cirujano y que nos vaya contando qué es lo que está sintiendo y a dónde está sintiendo esta estimulación, ¿ya? Acá lo que podemos ver es que bajo fluoroscopía nosotros intentamos identificar, esta es una visión antero-posterior, intentamos identificar el sacro, ¿ya? La articulación sacroilíaca, y a nivel de la altura de la articulación sacroilíaca es donde está la forámina de S3, ¿ya? Entonces nosotros estamos marcando donde nos vemos por fluoroscopía la forámina de S3 a nivel de la articulación sacroilíaca con una pinza Kelly sobre la piel, ¿ya? Y después, en ese lugar es donde nosotros tenemos que tratar de poner esta aguja que nos permite estimular el nervio. Esta es una aguja que es monopolar, o sea, en el fondo está aislada eléctricamente en toda su extensión, excepto en la punta, y nos permite estimularla a nivel de esta zona de acá. Entonces ahí identificamos la línea media, la articulación sacroilíaca, y ahí tratamos de identificar el aspecto medial de la forámina, porque es el lugar donde el nervio empieza a salir de la forámina, ¿ya? Entonces nosotros, tratando de buscar un ángulo de entre 40 y 60 grados, tratamos de colocar esta aguja tratando de estimular las raíces, ¿ok? Existe una respuesta motora que es conocida y estándar de la respuesta motora de S3. ¿Qué tipo de respuesta motora es esa? Es una respuesta en la cual ocurre contracción del fuelle anal, o sea, en el fondo toda la musculatura, se recluta toda la musculatura del piso pelviano, y uno ve una contracción a nivel anal, y además hay una flexión del primer ortejo del pie. Es una respuesta clásica de las raíces de S3.
Cuando uno, por ejemplo, obtiene solamente respuesta a nivel anal y no hay respuesta motora a nivel del pie, esa es una respuesta clásica de S4. Si uno tiene una respuesta a nivel anal y a nivel del pie, pero no solamente que hay una flexión, sino que hay una rotación de la pierna, eso es respuesta de S2, es más arriba. Por tanto, nosotros identificando qué tipo de respuesta motora estamos obteniendo, nosotros podemos saber si estamos en S2, S3 o S4. ¿Ya? Es importante saber de que hasta un 10% de la población, su respuesta motora clásica de S3 está en la forámina de S4. Entonces, cuando uno no obtiene una respuesta adecuada en S3, puede bajar y ir a S4 y ver si es que obtiene una respuesta motora adecuada. ¿Ya? Bueno, aquí voy a tratar de mostrarles un video que por algún motivo ahí no se ve muy bien. Bueno, ya no se ve nada muy bien en estas diapositivas. Este es de un paciente que operamos nosotros acá en el hospital. No sé si se pueden apagar las luces porque no se ve algunas cosas muy bien. Se ve parece que la ampolleta de esto no está muy bueno. Entonces lo que nosotros vemos acá, esto es para poder mostrarles a ustedes cómo es la respuesta motora. ¿Ya? Aquí vemos, este es el electrodo de estimulación. ¿Ya? Aquí están dos agujas. ¿Ya? Y el cirujano, que en este caso es el doctor Sebastián Viguera, va a estimular esa aguja y vamos a ver una respuesta en el fuelle anal y una respuesta en el primer tejo. ¿Ok? Entonces vemos que él toca ahí y hay una respuesta y una respuesta. Esto es tiempo real, es el mismo paciente y vemos acá un doctor está haciendo esta filmación acá y otra persona está filmando el pie. ¿Ya? No sé si queda suficientemente claro, pero ahí estamos repitiendo de nuevo, vemos ahí cómo se ve la flexión del pie, que es súper clara. Acá vemos cómo se ve la contracción del fuelle anal. Entonces, en ese mismo momento, nosotros aparte le estamos preguntando al paciente si es qué es lo que siente. Entonces, muchas veces la paciente dice, sí, doctor, lo siento ahí, pero nosotros necesitamos una especificación, ¿qué es lo que siente? Si es que siente una estimulación a nivel del periné, eso quiere decir, entre el ano y la vejiga, y si esa es la sensación que tiene, estamos en el lugar correcto. Entonces tenemos una certificación por vía fluoroscópica, anatómica, funcional de la respuesta motora y aparte sensitiva de lo que el paciente nos entrega desde el punto de vista de feedback de dónde está sintiendo la estimulación. ¿Ya? Este es otro ejemplo de cómo se ve la contracción del fuelle. Entonces vemos que toca ahí y se contrae acá. ¿Ok? Entonces después nosotros por esta misma aguja, después ponemos un expansor, qué sé yo, y se implanta este electrodo, que es un electrodo cuadripolar donde nosotros ya obtuvimos la respuesta vía esta aguja, identificamos el nervio y ahora ponemos el electrodo que tiene estas pículas para poder mantenerlas en su posición y tiene 1, 2, 3 y 4 electrodos que permiten una estimulación del nervio en su extensión y poder modificar las programaciones según si es que alguno de estos electrodos deja de funcionar, entonces podemos ocupar unos más distales o más proximales. ¿Ya? Y ahí podemos ver cómo se ve el electrodo en una visión anteroposterior en la fluoroscopía al terminar la cirugía, donde vemos que al nivel de la articulación sacroiliaca empieza a surgir de medial a lateral el electrodo, ¿ya? Que esa es la posición correcta que debería obtener. ¿Ya? Y de la visión lateral podemos ver que va de cefálico a caudal. Y ese es el recorrido que tiene el nervio, va de cefálico a caudal, de medial a lateral. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tratamos de lograr en pabellón. Se conecta al estimulador externo. Si es que esto es satisfactorio, o sea, más del 50% mejoría, se procede a la segunda etapa, que es la implantación del estimulador, que es la batería definitiva, igual a un marcapaso del corazón, que dura entre 4 y 6 años. ¿Ya? La técnica fue modificada por la industria en el año 2002, aumentando en forma explosiva el uso de la terapia, principalmente en Estados Unidos. Hoy en día hay más de 230.000 pacientes implantados. Esto no es, digamos, experimentación en humanos. Esto está aprobado en Estados Unidos desde el año 97. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados? Existen muchos estudios, en este caso un estudio con seguimiento a 4 años, publicado, donde definieron cura como más de 90% mejoría, mejoría parcial entre 50 y 90, y falla menor de 50% mejoría de los síntomas. ¿Ya? En el paciente refractario a tratamiento médico, algo más jóvenes que nuestra población, ellos siguieron 85 pacientes, ¿ya? Y podemos ver acá que interesantemente a 60 meses, o sea 5 años, el 70% de los pacientes persiste con más de 50% de mejoría, ¿ya? De los cuales
un porcentaje no menor tiene más de 90% de mejoría. Muchos de los pacientes están absolutamente sanos o curados de su enfermedad, ¿ya? Este es otro estudio donde podemos ver de que los resultados son persistentemente positivos hasta 5 años de seguimiento, ¿ya? Comparados con la situación basal, ¿ya? Otro estudio muy importante para nuestra terapia es el INSIGHT Trial, que este es un estudio en lo que hizo fue comparar terapia médica habitual versus neuromodulación, ¿ya? En pacientes con vejiga hiperactiva, ¿ya? Terapia médica habitual, digamos, anticolinérgico, ¿ya? Es un estudio que fue multicéntrico, prospectivo, con 5 años de seguimiento, ¿ya? La primera parte de este proyecto era evaluar cuáles eran los resultados a 6 meses, porque sabemos que la continuidad del uso de terapia médica es bastante baja, entonces la idea era comparar qué es lo que ocurre a 6 meses. Y después la segunda etapa era seguir prospectivamente los pacientes que efectivamente fueron implantados hasta 5 años, ¿ya? Entonces, ese es más o menos cómo el estudio funcionó, y había aparte una cohorte que era no aleatorizada de seguimiento hasta 5 años, y los otros también fueron seguidos hasta 5 años, ¿ya? El outcome primario de este estudio era la tasa de éxito terapéutico de los síntomas de vejiga hiperactiva a los 6 meses. Y podemos ver que cuando se hace el análisis por intención de tratar, en neuromodulación central, como siempre en todos los estudios que son randomizados, los resultados son un poco peores que los estudios no randomizados, lo que está bien, digamos. Pero vemos que hay un 60% de mejoría en los pacientes que estaban en neuromodulación central versus un 40% en pacientes con terapia médica estándar. Si se analiza según qué es lo que los pacientes efectivamente recibieron, es un poco superior en neuromodulación central, ¿ya? Cuando vemos la calidad de vida, esta es la línea de la mínima diferencia que tiene importancia desde el punto de vista clínico para los pacientes. Y podemos ver de que cuando se les da terapia médica estándar, apenas logran cruzar esta línea, ¿ya? Algunos parámetros, por ejemplo la parte social, no se modifica desde el punto de vista de calidad de vida, sino desde el punto de vista de la neuromodulación central es significativamente mayor en todas las áreas del punto de vista de calidad de vida, ¿ya? Del punto de vista de encuestas de vejiga hiperactiva y calidad de vida, vemos que en pacientes que están con neuromodulación central, ni un paciente empeoró, ¿ya? Que eso es algo importante. Todos los pacientes presentaron o quedaron sin cambios, un porcentaje muy menor, 14%, pero la gran mayoría de los pacientes, un 86%, refieren tener mejoría desde el punto de vista de encuestas validadas y estandarizadas de calidad de vida, ¿ya? A diferencia de terapia médica estándar, que es cerca de la mitad, ¿ya? Entonces, a 6 meses, esta terapia fue efectiva y fue exitosa y significativamente mejor que la terapia médica estándar, ¿ya? Y mejoró la calidad de vida, ¿ya? A 12 meses esto persistió y recientemente se hicieron los reportes a 5 años de seguimiento y como les había mostrado en estudios previos, todavía no está publicado en extenso, los resultados también fueron persistentemente superiores y los pacientes persistieron con buenos resultados a 5 años. La pregunta es, ¿qué pasa si es que esto se puede hacer en pacientes? Porque, por ejemplo, yo les mostré de que otro estudio tenía pacientes mucho más jóvenes que nuestra población, pacientes de 46 años versus nuestra población alrededor de 60, 65 años. ¿Tiene la edad un efecto importante o no? Nosotros publicamos recientemente este otro estudio, que es el impacto de la edad y las comorbilidades en el uso de la neuromodulación central, ¿ya? Es un estudio que hicimos nosotros mientras yo estaba en Cleveland Clinic, publicado también recientemente en el Journal of Neurology este año, donde vimos el objetivo era evaluar cuál era la influencia de edad en los outcomes, la durabilidad y otros. Aquí es con un N de 350 pacientes, es un N bastante interesante para este tipo de terapia, ¿ya? La mayoría de las pacientes eran mujeres, ¿ya? Podemos ver acá de que según décadas de la vida, podemos ver de que hay diferencias desde el punto de vista de cuál es el motivo por el que pacientes están siendo implantados, ¿ya? Sin embargo, la gran mayoría de las pacientes son pacientes por vejiga hiperactiva, ¿ya? Cuando vemos qué es lo que ocurre desde el punto de vista de razones por las cuales este tipo de tratamiento tiene que ser revisado o tiene que ser sometido a un explante, evaluamos según década de la vida y podemos ver de que a medida que va aumentando los años hay algunas razones que van disminuyendo o definitivamente desapareciendo. Por ejemplo, dolor. Parece que las pacientes mayores no presentaran problemas de ese tipo, ¿ya? Y la pérdida de eficacia es bastante estándar a lo largo de la vida de los pacientes, ¿ya? Y claro, también hay una parte de pacientes que empiezan a perder efectividad porque ya llevan muchos años con la terapia y tienen que cambiarse la batería por una nueva, ¿ya?
Podemos ver acá de que no hay mayores diferencias del punto de vista de meses desde el implante a lo largo de la vida del punto de vista de nuestro seguimiento. O sea, eso parece ser que no era una cosa que estuviera influyendo en nuestros resultados. Y sí vimos de que la necesidad de revisiones o explantes es mayor entre los 40 y los 60 años de edad. Después de eso tiende a disminuir, ¿ya? Entonces, parece que no habría mayores diferencias entre pacientes mayores y pacientes de edades más jóvenes. Al parecer, la edad podría ser un factor protector para algunos tipos de revisiones y la edad en forma aislada no debería ser un factor predictor de respuesta o de indicarle este tratamiento, ¿ya? Yo me acuerdo estando en Estados Unidos, yo implanté pacientes que tenían más de 90 años. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con nuestro hospital? ¿Ya? Porque esto puede sonar muy interesante, puede sonar como medicina aeroespacial de otros países y que algo que no se puede hacer en Chile. Entonces nosotros empezamos y quiero rescatar estos tres conceptos, que es el liderazgo, la confianza y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque hubo un grupo, principalmente Marco Arellano, que estuvo acá mientras yo estaba en Estados Unidos, que lideró y empujó para que hiciéramos esto. Confianza de la dirección del hospital y de la maternidad y trabajo en equipo junto a la gente de Cleveland Clinic con la que yo estaba. Yo vine a Estados Unidos junto con mi jefe de allá y también apoyo de la industria, eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Entonces nosotros teníamos a la señora Clarisa, que es una paciente que nosotros queremos mucho en nuestro equipo, ¿ya? Que ella tenía problemas de vejiga hiperactiva, severo. Ella no podía salir, se conocía todos los baños, había dejado de hacer sus actividades en la municipalidad con los adultos mayores, por todos sus problemas de vejiga hiperactiva, estaba con una depresión bastante intensa, ¿ya? Entonces ella fue y le consultó a Marco, ¿ya? Por este problema. Entonces Marco fue y habló con el doctor Fará cuando estaba recién llegado al hospital y le contó esta cuestión y el doctor Fará no sé por qué le creyó, ¿ya? Porque es una cosa rara. Entonces entre ellos dos después dijimos, ya bueno, hagamos esta cosa y yo hablé con Howard Goldman, que era mi jefe, y dijimos, hagamos algo en el hospital, tratemos de organizarlo. Entonces yo ayudé a Marco y dijimos, oye, hagamos esto, veamos, busquemos las pacientes. Ok, buscamos pacientes, teníamos pacientes con la terapia indicada. Después le pedimos a Manuel Orellana que nos ayudara, que era el jefe del pabellón, y obviamente Silvana, que era nuestra matrona, que fue la que cateteó, buscó las pacientes y hablaba y todo. Entonces yo quiero rescatarla a ella. Entonces entre todas estas personas, ¿ya? Y el apoyo, y liderazgo y confianza y todo, logramos tratar a la señora Clarisa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros hicimos un plan piloto para el hospital para tratar a las pacientes con vejiga hiperactiva, que fueran refractarias a manejo médico. Nuestra base de datos en ese momento tenía 4.700 pacientes, hoy día tenemos más de 5.300 creo, o más, y el 10% de estas pacientes tenían vejiga hiperactiva en tratamiento médico. Probablemente hay una estimación que no es real de la prevalencia, pero eso fue lo que nosotros encontramos. De esas 100 pacientes aproximadamente habían fallado tratamiento médico ¿ya? El costo de esta terapia en ese tiempo era 6,8 millones más IVA, ¿ya? Por paciente. No era fácil poder convencer a alguien que no financiara esto. Y nuestro plan fue usar esta terapia en un 10% de las pacientes que tuvieran este problema, o sea, tratar de implantar a 10 pacientes para poder completar este estudio piloto. Y eso fue lo que hicimos. Partimos en marzo del 2015, yo vine al matrimonio de mi cuñado y yo ayudé a Marco a operar 2 pacientes. Entonces implantamos 2 pacientes. Después, en julio de ese año, Marco fue a Estados Unidos y estuvo con nosotros un mes en Cleveland Clinic entrenándose. Después, en octubre, yo vine nuevamente a Chile. En ese momento ya vine con Howard Goldman, que era mi jefe. Vinimos a hacer unas presentaciones en el Congreso de Urología y aprovechamos de venir al hospital y operar. Y operamos 3 pacientes más. Después, en noviembre, vino el doctor Castaño, que es otro urólogo que tiene mucha experiencia en neuromodulación central y ayudó a Marco a operar 2 pacientes. Ya al fines de noviembre, Marco implantó las primeras 2 pacientes solo, sin requerir que hubiera un proctor o alguien que estuviera viendo que lo hacía bien, porque nosotros confiamos en cómo lo estaba haciendo y cómo se había entrenado, ¿ya? Finalmente, por distintos motivos, nos demoramos en completar el estudio y en noviembre del 2016 implantamos las últimas 2 pacientes, completando, ahí ven que son 11 porque hubo una paciente que no tuvo una respuesta adecuada, por tanto no se implantó, y finalmente implantamos 10 pacientes. Entonces los resultados son pacientes que tienen 66 años en promedio de edad, tenían más o menos 5 años de síntomas de vejiga hiperactiva, 5 pacientes además tenían incontinencia fecal asociada, tratamos de privilegiar a esas pacientes. Tuvimos un 91% de pacientes que efectivamente mejoraron más de un 50%, que eso es un resultado extraordinario. Y eso se mide con diarios miccionales, en el fondo es algo más objetivable. ¿Ya? Chuta, volvimos al negro. Entonces, si ustedes pueden ver, son las diferencias entre cómo estaban las pacientes basalmente en su diario miccional y durante la fase de prueba. Y vemos que en todos los parámetros
vemos una mejoría que es estadísticamente significativa desde el punto de vista de cuántos paños usaban, cuántos escapes urinarios tenían, los episodios de urgencia, en todo mejoraron, ¿ya? No tuvimos ninguna complicación ni problemas de infección en el sitio de implante, y al último control, cuando vimos esto, todas las pacientes habían presentado mejoría desde el punto de vista subjetivo, pero nosotros dijimos, bueno, tenemos que seguir con esto, no podemos terminar con 10 pacientes y se terminó el programa y listo. Entonces fuimos de nuevo a la dirección y dijimos, oiga, terminamos, ¿qué hacemos ahora? Entonces nos dijeron, bueno ya, operen 10 pacientes más el 2017. Entonces tenemos 10 pacientes más que estamos operando y en eso estamos actualmente. Ya llevamos 16 neuroestimuladores definitivos implantados. Hubo algunas pacientes que les hicimos pruebas, o sea, una más y que no se implantó. ¿Ya? Y de hecho ahora vamos en un par de semanas más, vamos a implantar 2 más y tenemos 2 pacientes más esperando para completar 20. ¿Ya? La progresión a implante definitivo en nuestra experiencia es un 93%. O sea, esto ha sido persistentemente de la misma manera, obteniendo excelentes resultados. Un 100% de las pacientes tenían vejiga hiperactiva, 43% de pacientes con incontinencia dual, o sea, incontinencia fecal asociada. Hasta el momento tenemos más de un año de seguimiento, de una mediana de seguimiento de las pacientes. Un 83% de las pacientes tienen mejoría persistente subjetiva. Hay una paciente, eso sí, que no mejoró, que volvió a tener síntomas, hicimos todas las pruebas posibles y finalmente esa paciente se explantó porque no tenía una respuesta adecuada, e inyectamos Botox en ella y los resultados han sido excelentes. Y hay 2 pacientes que hubo que reprogramarlas hace poco, así que no, de esas pacientes todavía no sabemos mucho. Del punto de vista de complicaciones, ya ahora con más de un año de seguimiento, con todas estas pacientes que hemos operado, hay una paciente que tuvo dolor, que es esta misma. Una paciente que el electrodo quedó muy superficial y hubo que profundizarlo en una cirugía bajo anestesia local y la terapia sigue funcionando bien. Y hubo una señora que presentó una poliaquiuria nocturna asociado a un síndrome de secreción inapropiado ADH, que la paciente ahora está en tratamiento con desmopresina y además está en tratamiento con el Interstim y está feliz y contenta con su terapia. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir de que una progresión definitiva en nuestra experiencia es más de un 90%. O sea, eso habla de que estamos eligiendo a las pacientes de manera muy adecuada porque estamos eligiendo pacientes que responden al tratamiento. Tenemos una mejoría de 80-90% de los síntomas, incluyendo la incontinencia fecal. No han habido complicaciones durante el procedimiento. La satisfacción a mediano plazo es más del 80%, que es excelente, comparable a resultados de otros países, y que es factible realizar este procedimiento en nuestro país. Y no en un hospital muy elegante ni nada, sino que en un hospital como el nuestro, con todas las deficiencias y todas las dificultades que podemos tener en nuestro hospital, nosotros podemos estar al más alto nivel y estamos haciendo tal como, por ejemplo, el otro día el equipo de medicina materno-fetal también lo hizo, resolviendo un embarazo abdominal. Nosotros estamos al más alto nivel y tenemos que creer de que nosotros somos capaces. Y si nosotros no creemos que somos capaces, las cosas no van a resultar. Entonces, no sé si se vea este video, no sé si se escuche, pero bueno, si no se escucha, no importa. Llegué a las manos de la doctora Blumen, Nardita Blumen, y ella me dedicó al doctor Arellano. Y él me operó, yo estoy bien ahora. Y esto se lo recomiendo a todas las pacientes que sufren continencia urinaria, que pasé por varios doctores y no me podían saber llegar al punto que yo tenía, qué era lo que me pasaba, porque infección no tenía. Yo se lo recomiendo a toda persona porque yo me sentí hasta aquí muy bien. Que yo no podía salir, no salía, tenía que pasar en la casa porque no alcanzaba a llegar, a andar 2 cuadras que me mojaba. Sí, yo después de la cirugía ya yo estoy como era antes, bien, puedo salir, estoy feliz, gracias a Dios. Y al doctor, por lo principal es el doctor, que no tengo como darle las gracias y todos los días le pido a Dios que le dé más fortaleza en sus manos, en su inteligencia, y que siga con más personas que pueda ayudar, como me ayudó a mí, gracias a Dios. Que él lo merece todo el doctor. Y la doctora Bernardita Blumen. Esos son mis ángeles. Bueno, ese fue un video que preparó la periodista del hospital como un testimonio de lo que ha sido esta experiencia para nosotros. Así que nosotros estamos muy contentos con los resultados, estamos muy contentos por nuestras pacientes.
Estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido del hospital y de seguir recibiendo apoyo, como comentaba Rodrigo, de la creación del Centro Episopelviano, que es algo fundamental para poder seguir desarrollando esta subespecialidad que es altamente frecuente con patologías que afectan muy gravemente a las pacientes. Así que muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, feliz de poder responderla. Podemos prender la luz. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que hubo una paciente que nosotros le pusimos el electrodo y que en el periodo de prueba la paciente no tuvo una mejoría mayor a un 50%, por tanto, lo que se hace es que a estas pacientes uno les pone el electrodo y las pacientes siempre son citadas en 2 semanas más a pabellón. Hay dos opciones, o se les pone el neuroestimulador o se les saca el electrodo. En ese caso esa paciente no mejoró y se le sacó el electrodo, ¿ya? Y lo que sí, tenemos 2 pacientes que ya están completamente evaluadas y están en espera de poder ser operadas. Las vamos a operar ahora, creo que la segunda semana de octubre. Pero lo que pasa es que lo hacemos en la UCA, porque ahí tenemos pabellón plomado, con arco C y todo, y tenemos que estar así como, sí, bueno, y ahora tenemos pabellón y no, y tenemos que los traumatólogos nos den un pabellón. Entonces, a veces nos demoramos un poco en poder resolverlas por ese tema. Entonces, tenemos esas 2 pacientes y tenemos 2 pacientes más que están probablemente para ser implantadas en noviembre. Y ahí completaríamos 20 pacientes implantadas en el hospital. Yo también te felicito por lo mismo. ¿Podría consultar si esto se está haciendo en clínica privada o está a nivel más? En el sistema privado, el doctor que tiene más experiencia en Chile haciendo esto en el sistema privado es el doctor Reinaldo Gómez del Hospital del Trabajador. Él ha implantado cerca de, no sé si 15 pacientes o algo parecido, pero son pacientes absolutamente distintos. Son pacientes con accidentes laborales graves, con trauma encefálico severo y que tienen vejigas neurogénicas asociadas al trauma encefálico y que en realidad es una indicación absolutamente distinta a la autorizada por la FDA. Sacando la experiencia del doctor Gómez, que es una experiencia bastante interesante y que ha presentado a nivel mundial porque los resultados son extraordinarios y que para algo no está aprobado. Yo he implantado una paciente en San Carlos Apoquindo, creo que el doctor Arturo del Oro implantó otro paciente en la Universidad Católica y el doctor Reinaldo Gómez ha implantado otro paciente en la Clínica Indisa. Y de veras. Y el doctor Valentín Manrique ha implantado 4 pacientes en el Hospital de la Universidad de Chile. No. No tiene codificación de FONASA. Por tanto, como no tiene codificación, no es cubierto. Parte también del objetivo de esto, cuando conversamos con el doctor Fará, era generar esta experiencia piloto y presentar esta experiencia en FONASA, tratando de buscar que hubiera cobertura. Pero es poco probable. Es poco probable que vaya a tener cobertura, porque esto no lo define ni FONASA ni el Ministerio de Salud, esto es una cuestión que define el Ministerio de Hacienda, y ahí ¿qué vamos a meter en esa cuestión? Sí, de hecho, eso nos está pasando actualmente porque nosotros tenemos muchos amigos en distintos hospitales o incluso en sistemas privados donde atienden pacientes que son FONASA y que tienen pacientes que tienen este tratamiento y que no tienen tienen este problema y que no tienen opciones de tratamiento u otras cosas que nosotros hacemos que no se hacen en otros hospitales públicos, por ejemplo, tratamientos con cintas ajustables para incontinencia urinaria, o botox, ese tipo de cosas que no se hacen en otros lados. Y ya nos están pidiendo, oye, ¿cómo puedo derivarte las pacientes? ¿Cómo te las puedo mandar? Tal como por ejemplo ocurrió con el MASIP, que había gente que se cambiaba a vivir en Puente Alto para ver la opción de quizás tener su parto ahí. ¿Quién sabe? Ahora hay gente que quiere, ojalá, poder estar en Puente Alto por si tiene este problema. De hecho, es mejor vivir en Puente Alto, tener FONASA, que vivir en Las Condes y tener ISAPRE. Entonces, en ese sentido, ojalá poder nosotros posicionarnos de esa manera y poder ayudar a más gente, porque es difícil poder entrenar a gente en todo Chile para poder hacer esto, es como complicado. Depende cuando uno evalúa los distintos estudios de prevalencia. Hay estudios que hablan de prevalencia de un 10, 15% y hay otros que llegan hasta 30%. En Estados Unidos son 33 millones de personas, que eso corresponde a un 10% de la población de Estados Unidos. Así que, eso.